La realidad es que por ahí muchas veces olvidamos de que estamos en un contexto absolutamente extraordinario, como es el de la pandemia en este caso. La economía nuestra no ha tenido la posibilidad de endeudarse o requerir, digamos, recursos a través de los préstamos porque no tenían las condiciones, porque estamos endeudados. Además, estamos tratando de hacer frente a las obligaciones que vamos teniendo durante este año y la verdad que son muy complejas. Entonces, toda esta situación que ya muchas veces la charlamos, que nos hacen olvidar que cuando uno está enfermo, porque eso es estar enfermo como economía, veníamos enfermos y nos agarra la pandemia, y tratemos de sobrevivir, les diría yo. ¿Qué significa eso? Haber parado la economía de la forma que Argentina y que nuestra provincia paró, indudablemente lo que hicieron es dejar, diríamos, haber de algún modo generado una sensación de, ¿cómo llamarle? Parate, congelamiento, regulación, es decir, tratamos de que la economía se congelara. Pero al descongelar la economía, lamentablemente vamos a empezar a ver estos resultados. ¿Por qué me dicen ustedes cuál sería la razón? Y porque indudablemente un país que no produce o que ha producido muy poco, ha producido solamente bienes esenciales, indudablemente cuando comienza a abrirse, el conjunto comienza a demandar los productos que de algún modo antes consumíamos, antes de la pandemia, y que ahora quisiéramos volver a consumir y que cada vez nos cuesta más. Y yo te doy un ejemplo muy sencillito que le doy a los chicos para explicarle el concepto del por qué los precios suben. Y porque la torta, que son los bienes y servicios producidos en Argentina, se achicó. Acuérdense que cayó más de un 11% del producto de Argentina. Entonces, al achicarse la torta, y los cumpleañeros somos los mismos, ¿qué nos hace suponer? Que vamos a recibir un pedacito más chico de torta. Claro. Ahora, si queremos el mismo pedazo de torta, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que, disculpen la expresión, pagarle alguna coima al cumpleañero para que nos dé un poco más. Claro. ¿Verdad? Claro. No quiero usar esa palabra, pero en realidad lo que quiero decir es que sí, queremos un pedazo más grande y nos tiene que salir más caro, claro, de algún modo. ¿Por qué? Porque nuestro país, hasta que recupere, y además, en verdad les digo, o sea, el hecho de haber cerrado la economía obligó al Estado a una emisión inusual, diríamos en este caso, que generó indudablemente un déficit fiscal que en verdad es muy preocupante. Yo creo que ustedes seguro escucharon algo más la semana pasada, que el ministro diciendo que no era posible que Argentina pudiera volver a soportar otro cierre. Sí, lo dijo claramente. Claramente, bueno, lo que si yo lo hubiese dicho antes me hubieran comido el hígado, pero la realidad es esta, porque tenemos que aceptar que somos un país empobrecido. Somos un país empobrecido porque estamos muy endeudados, porque nadie más nos presta, porque tenemos que además devolver para ser creíbles, y encima no trabajamos. 100%. Claro, pero entonces, a ver, hay un punto... Eso generó este efecto. Claro, pero Fernanda, hay un punto, a ver, nosotros necesitamos producir, ¿sí? Para poder que ingrese dinero. Los vehículos y las maquinarias agropecuarias subieron más que el dólar, proporcionalmente. Los agroquímicos, un 25% en dólares. Sí, porque es imposible pensar en producir. Por supuesto, Andrés, por supuesto, pero a ver, yo lo decía y en algún momento alguien me decía anticuarentena y la verdad que yo entiendo la cuestión de salud, también siempre lo dije, perdí un familiar en esta pandemia, o sea, yo entiendo perfecto las cuestiones de salud, pero nuestro país era un país pobre, y entró una cuarentena en una situación que lamentablemente hoy vemos estos resultados del empobrecimiento y nos duele, nos cuesta aceptarlo porque en verdad somos un país pobre. Entonces, nuestra economía siente con mayor, o sea, creo que alguna vez les di estos dos ejemplos, que una cosa es encerrar a Bill Gates y otra cosa es encerrar a un obrero en su casa, digamos. O sea, ambos son distintos el impacto que tienen de encerrarlos, indudablemente. Claro. Ahora, contadora, ¿lo peor está por venir? Sí. Y usted, lamento no darles mucha ilusión. ¿Y en qué sentido? Hasta ahora el ministro está intentando mantener a la economía, diríamos, estable, ¿sí? Intenta,
está controlando el déficit fiscal. Ustedes ven que en gran parte, y uno siempre dice, ¿por qué no salen ahora con otro IFE? Y porque la gente lo necesite, porque la gente, es cierto que todos lo necesitan, que los argentinos necesitan asistencia, hay un 42% de pobres que lo están necesitando, pero la realidad es que si no es por préstamos del exterior, que no lo tenemos, es con emisión. Claro. Y cuando emitimos, yo siempre les voy a dar una frase muy interesante, que es el subsidio de algunos es el precio para todos. Claro. O sea, entre toda la sociedad pagamos el precio de los subsidios que el Estado otorga, porque el Estado solamente usa la maquinita.